para platicarles un poquito de la historia de Rumi IT, de por qué es importante considerar la fabricación de robots mexicanos, robots humanoides mexicanos, como uno de los principales activos que podamos nosotros tener en la economía mexicana. Pero antes que nada, déjenme contarles un poquito, darles un overview de qué es nuestra organización. Nosotros somos la primera y única empresa mexicana que se encarga del desarrollo, investigación y manufactura de robots humanoides en México. Platicándoles un poquito de la empresa, voy a ponerles un video de lo que nosotros hacemos. Somos una organización que lleva 6 años en el mercado y a lo largo de este tiempo hemos impactado diversas industrias incorporando robótica humanoide y robótica de servicio. Muy al inicio de la empresa nos dedicamos en poder implementar soluciones de inteligencia artificial para poder monetizar de alguna manera nuestros desarrollos, hacer estrategias de bootstrapping y posteriormente llegar a impactar las organizaciones en el esquema de business to business y que evidentemente se empezaran a hacer las primeras adopciones de robótica humanoide para que posteriormente ya hubiera una madurez de este mercado y se pudieran utilizar robots humanoides para el consumidor final, es decir, robots hacia B2C. Entonces, tenemos varios modelos de robots, como lo pueden ver aquí en el video, tenemos robots sociales, robots de seguridad, robots de delivery que entregan productos y servicios y que al final del día se pueden estar implementando para distintos casos de uso a través de diversas industrias. Manejamos componentes modulares en el área de investigación y desarrollo que nos permiten ser adaptables a distintos requerimientos que existen por parte de nuestros clientes. Como pueden ver, somos Best Place to Code, Innovators Under 35 del MIT. Entonces, es justamente en ese mismo sentido de lo que les estoy platicando. Actualmente tenemos varias implementaciones ya en el mercado en temas de robótica humanoide. Hemos atendido más de 50 proyectos en temas de Machine Learning, Artificial Intelligence, desarrollo de soluciones Cloud Native y obviamente robots físicos que se despliegan para impactar a las organizaciones. Actualmente somos alrededor de 60 personas expertos en desarrollo de soluciones de robótica humanoide. Hay distintos perfiles, desde científicos de datos, arquitectos cloud, especialistas en hardware para desarrollar ese tipo de soluciones y hemos impactado más de 40 compañías en México y también en el extranjero. Entre las cosas importantes para la gente que no nos conozca, somos reconocidos por el MIT como uno de los innovadores más importantes de América Latina en el año 2018 en la lista de Innovators Under 35, justamente por la investigación que nosotros hacemos de robótica humanoide e inteligencia artificial. Somos Best Place to Code, somos una organización 100% people oriented, donde buscamos el crecimiento de nuestro personal, de nuestros colaboradores, también en una perspectiva de importancia social y tenemos fuertes alianzas con Intel y con Amazon Web Service para poder comercializar nuestros robots humanoides. Cabe destacar que somos reconocidos como partner del año de Intel por utilizar su tecnología de hardware a bajo nivel y también tenemos mucho reconocimiento del lado de AWS por el tema de ciertos servicios en la nube que utilizamos para potencializar nuestro offering de soluciones. Somos la única empresa mexicana de robótica que ha presentado en el Consumer Electronics Show, que es el evento más importante de tecnología para el consumidor en el mundo. Y también cabe resaltar que el Consumer Electronic Association es un organismo que realiza el evento, pero que también realiza una evaluación, un cumplimiento de la tecnología de los expositores para que puedan presentar en el evento y se garantice que su tecnología va a llegar al consumo masivo, ¿saben? Entonces, más allá de hablar de un show, esto garantiza el background tecnológico y el reconocimiento que instituciones muy importantes como el Consumer Electronic Association, como el Innovators Under 35 del MIT nos han dado. Platicándoles un poquito y brevemente de nuestros clientes a lo largo de estos 6 años, tenemos clientes de la industria de banca, de retail, de healthcare, de sector público, donde hemos desplegado tanto soluciones de inteligencia artificial, soluciones de machine learning, de data, así como soluciones de robots físicos. Muchos de nuestros clientes que nos conocen ya desde hace un tiempo son los primeros en México y en otras partes de Latinoamérica que están adoptando robótica humanoide para solventar distintos tipos de casos de uso que se encuentran
allá afuera con el mercado, ¿no? Entonces, ¿por qué me gusta platicar un poco del path que hemos recorrido en estos 6 años? La verdad es que hay 20,000 historias relacionadas a Rumia IT, a lo que estamos nosotros construyendo, lo que implica ser un líder en la industria para posicionar robótica humanoide. Y déjenme platicarles brevemente cómo ha sido este journey. De inicio nosotros fundamos la compañía en el año 2014, donde la verdad es que no había un ecosistema de startups, de venture capital tan robusto como existe actualmente. Parte de los fundadores somos expertos, teníamos mucho background en el desarrollo de soluciones consultivas de software, y desde un inicio nosotros queríamos ser robots humanoides. Esa era nuestra visión, de mis socios y mía. Sin embargo, al no existir un ecosistema de venture capital, de inversión para research and development, tomamos la decisión, que creo al día de hoy que fue la decisión correcta, de hacer bootstrapping. Para los que no lo conocen, el concepto de bootstrapping es de que tú puedas ser una organización profitable, que puedas ser una organización rentable con tus propios recursos y sin la necesidad de obtener inversión de un tercero. Empezamos a hacer esto con la visión de desplegar soluciones de inteligencia artificial, de desarrollo cloud native y data and AI para empresas en un modelo de negocio B2B. Y esto nos permitió que para el año 2016, aproximadamente en 2 años, logramos ser profitable, ser una empresa 100% rentable, ya con un músculo financiero que entonces sí nos permitiera poder hacer investigación y desarrollo para crear a los robots humanoides, ¿sabes? Entonces, fue algo muy padre. Justamente yo viajé a Silicon Valley, estuve un verano por allá, conociendo la tecnología que existe por allá, un poco el ecosistema de startups que ya se estaba potencializando también en América Latina, sobre todo en Jalisco y en otras partes de América Latina. Y regresando a Silicon Valley, fundamos el área de investigación y desarrollo. Pues, ¿cuál es el objetivo de esta área de investigación y desarrollo? Crear productos mexicanos, locales, en materia de hardware, porque nosotros siempre hemos sido makers, hemos sido fanáticos de la cultura maker, y pues al final del día queríamos que esos desarrollos, esa investigación, llegara a un siguiente nivel, y ese siguiente nivel es la comercialización. Entonces, justamente para finales del 2017 empezamos a comercializar los primeros robots humanoides. Y una anécdota bien interesante, justo platicaba un poquito con una amiga antes de iniciar la plática, la charla que estamos teniendo, es de que hace 3 años nosotros presentamos el primer robot humanoide comercial, que era un prototipo para poder atender en casa, en Smart Home, a posibles adultos mayores o personas que tuvieran una discapacidad mediante el control de Internet of Things y Smart Home. Entonces, hay una historia bien interesante de eso. Nosotros queríamos llevar nuestros robots en el año 2017 al mercado masivo, y la realidad es de que tuvimos que pivotear con muchas de las organizaciones y startups hacia B2B. ¿Por qué? Pues porque todavía no había una madurez del mercado y pues era muy riesgoso en cuanto a costo y demás llevar este tipo de robots, aunque, ojo, técnicamente teníamos la capacidad de hacerlo. Entonces, decidimos regresar hacia B2B, seguir vendiendo nuestros robots a empresas y empezar a monetizar y sobre todo lograr que este tipo de soluciones estuvieran al alcance de las áreas de innovación y de los usuarios finales, para que poco a poco se empezara a adoptar la robótica justamente aquí en México, ¿no? Entonces, ha sido un journey muy interesante. Sobre eso, les puedo decir que la primera pregunta que viene a la mente, o por qué hablamos de la explosión de la comunidad maker con los robots humanoides, primero tenemos que ver ciertos factores. ¿Por qué invertir en robótica humanoide? ¿Por qué crear robótica humanoide? Si eres un entrepreneur, o si eres un empresario, o si tienes la espinita de poder desarrollar este tipo de soluciones. Bueno, y la respuesta es muy sencilla. Nosotros no nos aventamos a desarrollar robots humanoides solamente por el gusto, aunque todos somos fanáticos de los robots, creo que como muchos de los que están ahorita en el foro. Nos aventamos a desarrollar robots humanoides porque los robots humanoides es una tecnología que puede impactar paralelamente distintas industrias. O sea, no es una tecnología que se tenga que verticalizar únicamente para dar resultados de problemáticas muy específicas, sino que podemos desplegar robots humanoides en tiendas, en restaurantes, centros comerciales, en hoteles, en bancos, en almacenes. Las posibilidades son infinitas, porque al final del día lo que hacen los robots humanoides es eficientar los procesos que tienen las organizaciones de cara a sus usuarios finales,
por medio de la automatización de capacidades cognitivas. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, sí, está muy padre el tema de robots humanoides, pero evidentemente hay un tema de competencia y hay otros países que de alguna manera tienen un adelanto, tanto tecnológico y de modelo de negocio, para poder comercializar los robots humanoides. Entonces, hay 3 factores bien importantes por los cuales México debe de empezar a invertir en la creación de robótica humanoide. Y el primero de ellos es de que ocupamos el 4º lugar en la importación de robótica. ¿Esto qué quiere decir? Que lamentablemente, como muchas de las tecnologías que utilizamos actualmente, y mucho del hardware, sobre todo, que utilizamos, proviene de otras partes del mundo, mayoritariamente de Asia, ¿saben? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los casos de uso, las necesidades que tienen las organizaciones existen, los casos de uso están afuera. Y más allá, con el tema de la pandemia, el COVID, por el cual todos estamos encerrados tomando esta conferencia en materia remota, nos dice que hay casos de uso afuera donde los usuarios no tienen que estar interactuando, debe haber un tema de contactless, porque hay una posibilidad de contagio, un riesgo de contagio al interactuar las personas, y de ahí se empiezan a habilitar distintos tipos de escenarios, desde robots de entrega, robots que puedan entablar conversaciones en el front desk de las organizaciones, robots sanitizantes, robots de seguridad que puedan identificar patrones anómalos. Hay muchas posibilidades. Entonces, los casos de uso existen. Segundo tema, México, y esto escúchenlo muy bien, es un key player bastante fuerte en la investigación y el desarrollo de robótica humanoide. A cada rato nosotros obtenemos los mejores lugares, las mejores posiciones en competencias como Robocop, por ejemplo. El equipo de Jesús Savage, que es uno de los mejores investigadores aquí en México, en la UNAM, ha ganado muchísimas veces buenos puestos representando a México en materia de investigación y desarrollo. Hay otros excelentes investigadores como Luis Dupián, que en su momento trabajó con nosotros de la Universidad La Salle, ahorita él está en Berlín, Marco Negrete, también de la UNAM, el doctor Sosa del Politécnico. Entonces, es muy común, cada vez escuchamos más este tipo de noticias, y la realidad es que en investigación y desarrollo tenemos las capacidades a nivel de ingeniería para crear este tipo de soluciones de hardware. Ahora, ¿qué pasa entonces con el tercer punto? Y este es un punto en el cual no estoy tan satisfecho, pero hay que ver las cosas como una oportunidad. México tiene una de las manos de obra más barata y más competitiva, incluso para ciertos escenarios más competitiva que la asiática, que China, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque al final del día, cuando nosotros estamos hablando de una cultura maker que se lleva a un segundo nivel, que es la comercialización de un producto de hardware, necesitamos hablar de procesos de generación industrial de productos, ¿saben? Procesos industriales para la manufactura. Entonces, hay una oportunidad enorme. ¿Y por qué esto es importante? Porque conectando los puntos nos damos cuenta que estamos en el ecosistema ideal para poder invertir en la creación de robótica humanoide y, de alguna manera, ser también unos key players, ser también líderes, no solo en investigación y desarrollo, sino también en la comercialización de estos productos. Nuestra ubicación estratégica nos permite ser mucho más competitivos para desplegar robots tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos como en Canadá, versus los robots asiáticos que podrían estar llegando en el mediano o corto plazo. Bueno, evidentemente hay ciertos retos que tenemos que enfrentar con respecto al despliegue de robots humanoides. Y aquí me gustaría contarles un poco de la experiencia que nosotros hemos tenido, que ha sido un poquito el journey relacionado a esto. Bueno, lo primero es de que la robótica, el Internet de las cosas, los smart devices, son tecnologías que prometen muchísimo, pero que tiene que haber el compromiso de un ecosistema para que puedan estar volando, ¿no? Y la realidad es de que el enfoque de los inversionistas mexicanos, y creo que de Latinoamérica, no ha puesto el foco suficiente para crear soluciones de hardware en ese tipo, ¿no? Y la verdad, o lo que ocurre, es de que nosotros empezamos a importar nuevamente hardware extranjero, tanto de Estados Unidos como de Asia, y nos limitamos a desarrollar software. ¿Por qué? Pues porque se dice mucho en temas de venture capital que el hardware no escala, eso lo he escuchado 20,000 veces, y que tenemos que ir a modelos de negocio 100% software, que garanticen track record, que garanticen downloads, que garanticen el despliegue masivo con
con una campaña de marketing digital, ¿no? Entonces, pues al final del día eso suena bien si lo que queremos son resultados a corto plazo, monetizar a corto plazo, pero la realidad es de que hay una problemática que el hecho de ir hacia esos modelos de negocio, solamente apostarle a temas como las super apps, hacer el nuevo Uber, invertir en fintech, pues nos ha abierto los ojos de que no tenemos un lack en innovación en la creación de soluciones de hardware. Entonces, esta gráfica es muy interesante porque estamos hablando de dos abismos. Esto lo van a experimentar cualquier empresa, cualquier startup que vaya a desarrollar hardware. Y el primero de ellos es cómo pasar de un prototipo a los early adopters. Y cuando estamos hablando de los early adopters, ya son escenarios no controlados, ambientes no controlados, donde tu prototipo tiene que garantizar calidad, tiene que garantizar llenarle el ojo a los usuarios finales y que sea algo plenamente adoptable. Y una vez de que se tiene esos primeros despliegues, tenemos que pasar un segundo abismo, que es el del early majority. ¿Esto qué quiere decir? Que ya empezamos a hablar de despliegues masivos de nuestro producto y servicio, y es el escalamiento de hardware. Entonces, evidentemente para esto requerimos recursos, requerimos también participar en el esquema de Venture Capital, y por eso es importante que siempre se considere este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasa? La situación ha cambiado. La verdad es de que la situación ha estado cambiando a lo largo de los tiempos, y esta mentalidad de solamente invertir dinero hacia software está siendo revolucionada, y actualmente hay muchas empresas de robotics que están recibiendo rondas de inversión muy interesantes en otras partes del mundo. Entonces, es un fenómeno que tarde o temprano va a llegar también a México, a Latinoamérica, y es el momento en el cual tenemos que ver la manera de hacer soluciones de robótica innovadoras que impacten problemáticas de la industria y que el mismo ecosistema de inversión nos permita escalar y ser competitivos con las actuales potencias que existen en el mundo. Aquí les pongo algunos ejemplos. Con gusto les voy a compartir los slides para que después profundicemos un poquito más en el tema. Bueno, entonces la oportunidad está ahí, la podemos tocar, esa es la realidad. Sin embargo, hay también un problema que existe cuando hablamos del ecosistema de robótica humanoide. ¿En qué consiste este problema? Y les voy a poner un diagrama muy sencillo. Nosotros como ingenieros estudiamos nuestra carrera, tomamos clases de control analógico digital, de microcontroladores y demás. Nos enfocamos en ser amantes del maker. Compramos Raspberry, compramos Arduino, compramos Jetson, empezamos a hacer impresión 3D, pero acabando la etapa de prototipeado del hobby, del do it yourself, hay pocas opciones. ¿Cuáles son esas opciones? La primera es, te puedes emplear en una software factory, porque hay pocas empresas en México que realmente estén valorando la creación de robótica humanoide o de smart devices. Eso es un hecho. Y el ecosistema de desarrollo de software es muy amplio. Sin embargo, es tan amplio que el costo por hora de los desarrolladores sigue bajando. Año con año sigue bajando. Entonces, evidentemente, las oportunidades de empleo son cada vez más mermadas, y pues te estás dedicando a un área de la ingeniería que no es lo que te apasiona, que no es lo que te gusta. Este caso lo he visto muchísimas veces. Segundo caso, y es un caso óptimo, me agrada, es de que te vayas a trabajar a una empresa extranjera que sí le esté poniendo puntos a la investigación y desarrollo de robótica humanoide. Sin embargo, pues no todos somos afortunados de que nos seleccionen para trabajar en empresas como Boston Dynamics o participar en el desarrollo del robot Atlas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todos los demás? Sería la siguiente pregunta. Bueno, entonces, hay otras opciones que no existen como tal actualmente en México, o que se están dando los primeros pasos para hacerlo. La primera es de que tú pongas tu startup de IoT, de robotics, de smart devices, pero para eso entra de los inversores del ecosistema de Venture Capital, del ecosistema de Angel Investors, para apoyar este tipo de proyectos y cambiar el mindset de que se requiere invertir en la investigación y desarrollo para potenciar la economía local. No van a tener a lo mejor revenue en un año o en dos y demás, sino que se tiene que ver como una inversión que en el mediano plazo va a prometer la creación de tecnología disruptiva que impacte a la sociedad. Y el tercer ejemplo es una responsabilidad de los empresarios éticos mexicanos de empezar a crear compañías locales que inviertan en el desarrollo y la creación de robótica humanoide. Y aquí hay dos escenarios, ¿no? Están los empresarios que lo que hacen,
con la intención de monetizar rápido, de manera poco ética, voltean y empiezan a importar más tecnología. ¿Para qué? Para que seamos esclavos de lo mismo. Utilizar tecnología extranjera y solo podernos dedicar al desarrollo de software y cada vez ser menos valuados como ingenieros. Entonces, si al final del día hay una oportunidad en el mercado donde podemos ser potencia, donde están los factores de ubicación, de conocimiento, de mano de obra listos, es una responsabilidad de nosotros los empresarios de empezar a crear ese tipo de oportunidades y no agarrar el camino fácil y oportunista de ir a importar tecnología y creerse los nuevos innovadores de esto, ¿no? Entonces, porque también es importante el tema de Asia, como lo pueden ver, estos son unas gráficas importantes, unos KPIs de la industria de robótica, y vean cómo la mayoría se encuentra desplegado en Asia, ¿no? O sea, esa es la potencia actualmente en adopción de robótica humanoide. Fíjense cómo América es un potencial enorme, inclusive más que Europa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas asiáticas están viendo América y lo que quieren es llegar y empezar a desplegar sus casos de uso. Ahora, yo no estoy en contra de la competencia, vivimos en un mundo globalizado y tarde o temprano van a haber robots chinos aquí entre nosotros, robots de otras partes del mundo y demás. Pero la oportunidad de nosotros convertirnos en una potencia que monetice, que incremente la economía local, y aquí hay amigos activistas, vean la oportunidad de negocio, eso es un tema también político, existe. Entonces, vamos a invertir en el desarrollo de robots humanoides locales, vamos a invertir en smart devices y también que entre la ética en este tipo de situaciones. Bueno, entonces, hay varios puntos importantes. Ya para finalizar un poco la charla, ¿qué pasa con el coronavirus? O sea, nosotros tomamos la decisión de no invertir en hardware, de apostarlo todo al software, modelos de negocios disruptivos, polos de innovación como Silicon Valley, esta es una referencia del MIT Technology Review, pero cuando se cierran las fronteras, cuando no puedes importar ese hardware, te quedas a merced de lo que te pueda estar mandando a contagotas Asia, ¿saben? Entonces, eso es totalmente riesgoso y entonces los polos de innovación están tomando la decisión de poco a poco abrir la inversión hacia la creación de una economía de hardware local. Bueno, otra cosa importante es, hay otra ventaja muy importante en la robótica humanoide actualmente y es que nuestros robots pueden ser adaptados a las necesidades de la organización. Difícilmente un robot que venga del extranjero, difícilmente un robot que venga de caja va a poder fungir como un diferenciador para una empresa. ¿Por qué? Pues porque al final del día la empresa se tiene que adaptar al robot. Y si un banco adquiere un robot de caja chino, pues imagínate el commodity que va a existir cuando el banco competencia tenga exactamente el mismo robot. O sea, ahí no hay un tema de diferenciación en temas de transformación digital. Entonces, eso es bien importante porque nosotros tenemos la capacidad de entender los requerimientos de nuestros clientes en el argot de Latinoamérica, en el argot de México y dar soluciones que impacten la industria adaptando la robótica humanoide para solventar este tipo de situaciones. Nosotros como empresa, ya para finalizar, les cuento que tenemos un compromiso muy importante para la sociedad y ese compromiso bastante importante es también crecer el ecosistema de makers en México. Que existan ingenieros que tengan la oportunidad de emplearse o apoyarlos a crear sus propias startups, porque creemos firmemente que una de las posibilidades para que México deje de ser un país de tercer mundo es la fortaleza en la manufactura y en el desarrollo de robótica humanoide. Y piénsenlo, a lo mejor vemos inmediatamente la contratación de ingenieros, científicos de datos, especialistas en hardware que desarrollen esto, pero en temas de manufactura, ¿cuántos empleos dejamos de generar cuando importamos hardware local, extranjero? Entonces, finalmente les pongo esta imagen, me encanta. Nosotros somos Rumia IT, somos una empresa de desarrollo, manufactura y comercialización de robotics humanoides y somos Best Place to Code. Aquí dejo una frase muy interesante y que me gustó mucho de mi socio y nuestro director de operaciones. Dice, hay quien tiene que importar tecnología y hay quien puede desarrollarla. Entonces, los robots humanoides se encuentran aquí entre nosotros. Más bien la pregunta es, ¿dónde estás? ¿Buscando la importación o creando tecnología local por México?
Muchas gracias. Les dejo mis datos por cualquier cosa y comentario.